Hola chicos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, Mestiza Lectora. Yo soy Saraí y el día de hoy vengo con la reseña de mi primer libro de 5 estrellas de este 2025. Así es que vamos a empezar. Como ya lo pudieron ver en el título, el libro del que vamos a hablar es La Sociedad de la Nieve, escrito por Pablo Bierchi, que no tengo físicamente porque escuché en audiolibro, así que aquí les voy a dejar la portada, pero este libro nos va a contar la historia de los sobrevivientes de los Andes. Este caso fue muy mediático en su momento y cada cierto tiempo como que de repente alguien recuerda que sucedió esto tan trágico y vuelven a hacerlo muy mediático. En este caso, pues fue muy mediático el año pasado gracias a una adaptación cinematográfica que tuvo varias nominaciones, inclusive a los Oscar. Yo lo escuché hasta este año que volví a contratar Storytel, pero bueno, vamos a hablar de qué trata esta historia. En esta historia nos vamos a encontrar con que un grupo de chicos va a acudir a un torneo de rugby. Ellos deciden contratar a un avión, si no me equivoco, de la Fuerza Aérea y para esto terminan incluyendo en el viaje a más personas, digamos, para llenar los cupos de todos estos asientos. Así que no todos los que viajaban en el avión eran conocidos ni todos eran amigos. Cuando ellos hacen este viaje tienen que atravesar las cordilleras de los Andes, sin embargo, por algunos errores humanos, pues el avión se terminó estrellando justamente en la cordillera. Esto hizo que mucha gente muriera en ese momento y los que sobrevivieron pues tuvieron que ver la manera de preservar básicamente su vida, de cómo sobrevivir a temperaturas bajo cero y cómo alimentarse sin tener pues nada disponible, por decirlo de alguna manera. Obviamente llevaban que dulcecitos, cosas pequeñas, pero pues no lo suficiente para alimentar a muchas personas y sobre todo para sobrevivir por tanto tiempo. Es una historia que de verdad a mí me parece muy fuerte y sobre todo como escuchándolo en audiolibro porque lo escuchas de voz de una persona que también pues es uruguayo y tú te lo puedes ir como que imaginando como si ellos te lo estuvieran contando. Aquí vamos a ver cómo es que ellos desde el primer día que se quedaron varados pues empezaron a ver la manera de cómo iban a ir arreglándose para empezar a sobrevivir, primero bajo la idea de que iban a ser rescatados, que en algún momento pues iban a llegar por ellos y pues ya iban a estar a salvo. Sin embargo, lograron componer una radio y a través de ella pues escuchaban lo que sucedía. En algún momento ellos escuchan que la búsqueda ya se canceló después de no recuerdo cuántos días, pero pues ahí es donde ellos se dan cuenta que están solos a la deriva, que absolutamente nadie en el mundo sabe que están vivos y que pues ya nadie los va a estar buscando. Así es como ellos se dan cuenta que tienen que empezar a hacer otras cosas pues para sobrevivir. Cómo es que ellos, justamente se llama el libro La Sociedad de la Nieve, porque cada uno aporta a su manera pues a esta sociedad que ellos conforman, y es que para que ellos pudieran sobrevivir tuvieron que dejar de lado de alguna manera las normas que son socialmente aceptadas y adaptar nuevas normas para justamente poder sobrevivir. Entre ellos se habla de este tema de que empezaron a comer carne humana, que en este caso tiene un nombre en específico que no recuerdo, pero la Saraí de la edición aquí les va a dejar el nombre. Sobre cómo es que inventaron cosas para poder derretir nieve y tomar agua, sobre cómo es que tenían que acomodarse para tratar de dormir de alguna manera, porque pues obviamente si se dormían profundamente ellos tenían miedo de que ya no iban a despertar por las temperaturas tan bajas que tenían. Y lo que me gustó mucho de este libro es que te cuenta cada una de las historias de los chicos. Al final sobrevivieron 16 chicos de 45 que iban en este avión. Vamos a ver cómo cada uno de ellos pues nos narra lo que ellos pensaban cuando estaban allá arriba en la montaña, qué es lo que los hacía tener como esa voluntad de pensar en que iban a sobrevivir, de no darse por vencidos, de cómo ansiaban poder comer otras cosas o comer algo pues por voluntad, no tanto por la necesidad de sobrevivir, de cómo extrañaban a la gente, de cómo no sabían si en realidad sí iban a sobrevivir. Y sobre todo creo que el libro se enfoca como a estas partes de alguna manera pues más
no diría que buenas, pero sí como en las partes pues más inspiradoras de la historia. Obviamente yo no creo que en algún momento no haya habido algunas disputas entre ellos, porque sí es como un tema normal el llegar a tener ciertos conflictos, muchísimo más en un sitio tan estresante como en el que ellos se encontraban, con las condiciones en las que ellos se encontraban, pero en realidad el libro como que nunca abarca nada de ello. Tratan de enfocarse a lo positivo que ellos tuvieron que encontrar en sí mismos y en los demás para poder sobrevivir. Y creo que esto es lo que hace como que la historia tenga tanto peso para las demás personas, que podemos ver cómo es que en realidad sí había mucha fuerza de voluntad de por medio para poder llegar a sobrevivir por tantos días. Es una historia que personalmente me gustó mucho y creo que sí se las tengo que recomendar bastante. Como les comentaba, hace un año salió una adaptación que justamente tiene el mismo nombre que el libro y que está dirigido por Bayona. En este audiolibro nos encontramos con una introducción que está pues adjunta por el mismo director de la película. Entonces digamos que ahora tiene como que un plus. Y si hay algo que hay que enaltecer mucho, tanto en la película como el libro, es como también se le da voz a los que no lograron sobrevivir, sobre cómo se habla que si bien ellos no bajaron en vida, bajaron con sus demás compañeros al ser una fuente pues de energía para que ellos pudieran aguantar más días. Creo que es muy poderoso el escuchar cómo de verdad tuvieron que vencer sus creencias para aferrarse a la vida. Y si bien existen otras adaptaciones cinematográficas u otros libros como el libro de Viven y algunas otras ediciones que pude ver por ahí, siento que lo que me llama más la atención o me llamó más la atención de acercarme específicamente a este libro fue que aquí, como les comento, vamos a ver la historia de todos los chicos, y es que el autor iba con ellos en la universidad. Entonces esto hacía que él tuviera cierta cercanía a ellos, y creo que eso hizo que ellos pudieran de alguna manera abrirse un poco más a relatar su experiencia, porque en el libro, pues como les comentaba, vamos a ver un poco de su vida anterior, o sea, cómo era antes de sufrir el accidente, de cómo estuvieron en el accidente, cómo sobrevivieron en la cordillera y qué fue de ellos después del accidente. Y es que siento que en todas estas historias siempre se habla de cómo la gente logra sobrevivir, de cómo en el momento, digamos que de alguna manera sacan la garra. Y no hablo nada más de que el que ellos sobrevivieron fuera meramente por voluntad de ellos, sino que para sobrevivir tuvo que haber pues muchas otras circunstancias. Pero como les digo, siento que siempre se habla sobre cómo las personas que sobreviven llegan a ese momento cumbre en el que logran traspasar pues una barrera de dificultades, pero no se habla mucho de qué viene después de ello. Y es que siento que es muy importante el saber cómo la gente aprende a lidiar con estos traumas que pues sufrieron en algún momento, cómo lograron adaptarlo a su vida o que digamos de alguna manera sacaron de ello, porque siento que muchas veces cuando algo malo te pasa te preguntas tú por qué, si eso te va a dejar alguna lección. A veces creo que solamente nos toca aprender que desgraciadamente las desgracias son parte de la vida y no siempre tienen una razón de ser. Pero bueno, eso creo que ya es más a como el enfoque personal que le querramos dar. Y creo que hasta aquí les voy a hablar del libro. En conclusión, tanto el libro como la película es una muy buena oportunidad para cualquiera que quiera acercarse a esta historia. Siento que, como les comento antes, cuando se hablaba más de este tema, siempre se abordaba mucho desde el morbo de lo que había pasado, de cómo es que pudieron sobrevivir, de cómo es que tenían que alimentarse, y de repente como que este libro y esta película abre los ojos a un poco más de ver el trasfondo de todo ello, y eso es lo que me gustó muchísimo y por eso se los recomiendo. Pero ya sería todo. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Cuídense mucho, chicos. Bye.